Saludos amigos de BPI TV, cuando son exactamente las 4:41 de la tarde nos encontramos totalmente en vivo desde la ciudad de Caracas, en donde el día de hoy se va a realizar un pronunciamiento por parte del Frente Amplio Venezuela Libre, luego de la denominada acuerdo entre los partidos minoritarios de la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. Información que debemos resaltar es que este acuerdo estuvo encabezado por el canciller de la administración de Nicolás Maduro, Jorge Arriaza, el vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el diputado opositor, Timoteo Zambrano, y otras personalidades políticas del país, así como de esta denominada partidos políticos de oposición minoritarios y del régimen de Nicolás Maduro. Hay que resaltar que este acuerdo que lograron firmar, uno de ellos es que se incorporarán a la Asamblea Nacional la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela y las fracciones aliadas. El punto 2 es atender la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral, el CNN, y las garantías electorales. El punto 3 es exhortar al sistema de justicia mediante la Comisión de la Vida para que se apliquen medidas de liberación en los casos que lo permitan. Continúa el acuerdo firmado el día de hoy, es reafirmar y defender lo que ellos denominaron los derechos legítimos de venezolanos sobre el Esequibo, como contempla el Acuerdo de Ginebra. Continúa el acuerdo, que es rechazar las sanciones económicas contra el país y exigir el levantamiento de estas mismas que se han realizado el día de hoy. Vamos a escuchar declaraciones por parte de Roberto García, quien es secretario general del partido COPEI Legítimo. Escuchemos. Legítimo, pero nos encontramos representados como Frente Amplio Venezuela Libre y diputados, en casos de la Asamblea, de la legítima Asamblea Nacional, un frente que representa además sectores sociales, sectores empresariales, sectores sindicales y sectores políticos, hoy unidos de cara a lo que ha pedido y lo que solicita el país en estos tiempos tan necesarios para Venezuela. En consecuencia, en estas horas hemos visto cómo nuestro presidente Juan Guaidó informa debidamente a la comunidad venezolana y al pueblo venezolano de lo que fue un proceso que se llevó a cabo, en la cual nos permitía y nos permite a los venezolanos un cese de la usurpación y le permite al pueblo venezolano resolver sus diferencias a través de los mecanismos democráticos, como es un proceso electoral libre en Venezuela. Con el mayor desprendimiento, como lo hizo el presidente Juan Guaidó hoy, nos informa del mecanismo que ha venido utilizando y que se utilizó para darle alegrías al pueblo venezolano. Pero por su parte, el régimen monta un show con aquellos factores políticos que toda Venezuela sabe a qué línea corresponden. Y esto lo decimos con las autoridades de saber y de ser de primera mano víctimas de lo que fue la persecución e intervención del régimen. El gobierno o el régimen, durante los últimos meses, ha construido una oposición a la medida, ha diseñado una oposición, y como algunos hoy podían hacer coloquialmente venezolanos, llamándolos en algunos chats o en algunos lugares Ministerio Popular para la Oposición, ha construido una oposición en la cual la hace en base a nuevas organizaciones políticas y la hace en base a intervenciones de organizaciones políticas. Ustedes conocen nuestra narrativa de persecución y conocen lo que le fuimos alertando al país las semanas anteriores. Es por ello que hoy Venezuela goza de un poder legítimo, como lo es el poder de la Asamblea Nacional. Goza de un presidente que sigue luchando por los 3 pasos que ha trabajado millones de venezolanos y que lleva hoy la batuta el presidente Juan Guaidó. En consecuencia, todos los factores políticos y toda la comunidad venezolana, que está muy consciente de las horas que está viviendo el pueblo venezolano, darle la tranquilidad que los factores de la oposición venezolana se encuentran unidos, que los factores de la oposición venezolana se encuentran en un solo cuerpo, trabajando para lograr el cese de la usurpación a través de la ruta que el presidente Juan Guaidó ha planteado y que seguirá con los mecanismos que ha venido desarrollando y se desarrollarán en los próximos días. Hoy el Parlamento requiere el mayor apoyo del pueblo venezolano. Hoy el Parlamento legítimo de Venezuela, al igual que su presidente, requiere de la movilización de millones de venezolanos. Y es por eso que, sin mezquindad, todos los factores políticos, las fracciones parlamentarias, las fracciones sociales, nos unimos para alertar al país del show que está montado y que continuará, sin duda, montando el régimen para confundir a la comunidad y al pueblo venezolano. Por suerte tenemos una comunidad internacional y un pueblo venezolano
que sabe y se le ha alertado lo que ha venido sucediendo desde días anteriores y sabe que hoy lo que se presentó o lo que se pretendió y se pretende seguir montando en la Casa Amarilla y en otros sectores, que mientras el presidente Guaidó informaba al país de lo que era una verdadera solución que se pudo haber dado para el pueblo venezolano, y mientras maltrataban a profesores que luchaban dignamente por reivindicaciones, vemos entonces en la Casa Amarilla un show montado para confundir al pueblo venezolano. Que sepa muy bien la comunidad internacional y que sepa muy bien el pueblo venezolano, que a pesar de que continúe la persecución a las organizaciones políticas, a pesar de que continúen montando estos escenarios, nosotros vamos a trabajar en conjunto con una estrategia muy firme y única como lo es el presidente Guaidó. Los partidos que hemos sido intervenidos judicialmente por el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, los partidos que han creado expresamente el régimen, hoy buscan darle una legitimidad y una bombona de oxígeno a Nicolás Maduro. Pero lo que sí sabe el pueblo venezolano es que toda la oposición venezolana está trabajando en un mismo rumbo, que es lograr el cese de la usurpación de la mano del presidente Juan Guaidó, y por eso queremos ratificarlo como organización y como organizaciones que hacemos vida en el Frente Amplio Venezuela Libre y darle un respaldo al Parlamento Nacional. Y sé que hoy los diputados, bien en sus intervenciones, podrán desarrollar mucho más a fondo lo que van a ser las intervenciones. Que nadie crea en que hoy una falsa oposición pueda confundir al pueblo venezolano con la comunidad internacional. Estamos muy firmes y muy claros y muy cerca de ese cambio que tanto esperamos los venezolanos. Así que voy a dejar el uso de la palabra para poder desarrollar lo que fueron los anuncios del presidente al diputado Carlos Berribet. Buenas tardes. He leído 3 o 4 veces el comunicado firmado por, entre comillas, estos partidos de oposición. Y digo entre comillas porque no nos podemos olvidar del año 2018, mayo del 2018, cuando hubo unas elecciones fraudulentas. Estos partidos quisieron convalidar a la candidatura de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el cual ahorita usurpa ese cargo en Miraflores. Y lo digo por lo siguiente: cuando uno lee el comunicado, en ningún lado se habla de elecciones presidenciales, en ningún lado se habla de que el usurpador tiene que salir de Miraflores. Es decir, ese comunicado a quien protege es a Nicolás Maduro para que cumpla el periodo ilegal, creo que son 4 años más si lo cumpliese, en Miraflores. Por ningún lado dice que en Venezuela debe cesar la usurpación. Cuando el presidente Guaidó le entregó por medio de su comitiva al gobierno de Noruega la propuesta, era muy clara. Salía Nicolás Maduro de Miraflores y él entregaba la presidencia interina de Venezuela para ir entonces al proceso electoral con un CNE nuevo y con todas las garantías que hemos querido y que es lo que quiere el pueblo venezolano. Por eso hay que ser muy claro en decir y repetir que ese acuerdo por partidos políticos del gobierno de Nicolás Maduro, que armó su oposición, por cierto, lo hicieron en Nicaragua y lo hizo Pinochet también en su momento, montar sus mismos partidos y montar su oposición, es rechazado no solamente por la fuerza democrática, sino por todo el país, porque lo único que quiere ese panfleto es mantener a Nicolás Maduro en Miraflores, y eso no va a solucionar los graves problemas que tiene el país. Por lo tanto, nosotros seguimos teniendo, primero, la mayoría en la Asamblea Nacional. Yo creo que lo único bueno de ese panfleto escrito, construido y brindado en Miraflores es que regresan los diputados del PSUV a la Asamblea Nacional, donde nunca se han debido ir, porque ese es el espacio democrático para que el Parlamento funcione.
Bienvenidos, porque ahora el país sabrá cuál es la oposición que quiere el bienestar del país, cuál es la oposición que quiere seguir con el usurpador en Miraflores y cuál es la oposición que está buscando las salidas democráticas en el país. Da lástima ver a figuras que en el pasado fueron algún tipo de referencias al país, prestándose para firmar un panfleto nada más para conseguir algún tipo de prebendas del gobierno. Ustedes son periodistas y el país entero. Busquen durante estos años una sola crítica, una sola oposición de cualquiera de estos individuos al gobierno de Nicolás Maduro. Alguna crítica constructiva a favor de ellos. Esa no es la oposición que quiere Venezuela, ni la oposición que representa a esa madre de familia que ahorita no tiene con quien darle que comer a un hijo, que se va a acostar viendo a un hijo llorando porque no tiene con qué darle comer, o a ese padre de familia que pateó la calle hoy buscando una medicina para un hijo enfermo, o al muchacho que se graduó y no tiene esperanza y tiene que irse del país. Esa pseudo-oposición representa los intereses más oscuros que han llevado a este país a esta situación de crisis social, económica y política. Ahora, bien bueno que esté pasando lo que está pasando, porque desde mañana en la Asamblea Nacional, el Parlamento donde tenemos un presidente electo por la mayoría del Parlamento, un Parlamento electo por la mayoría del pueblo venezolano, que seguirá siendo presidente de la Asamblea y presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela hasta que cese la usurpación. Muchas gracias. Gracias a los amigos de los medios de comunicación social por estar aquí, por haber atendido a esta convocatoria del Frente Amplio Venezuela Libre con tanta premura. Habla muy bien de el venezolano, que está muy claro de lo que está ocurriendo hoy en nuestra Venezuela. Y está ocurriendo lo que ya ha sucedido en otras etapas de la historia, en otras latitudes, como bien lo decía mi compañero y colega parlamentario, el querido diputado Carlos Berrizbeitia. No es la primera vez que vemos oposiciones hechas a la medida de las satrapías. Ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en Vichy, en Francia, y yo a esta gente, a la que no le voy a dedicar más que estos segundos, los llamo oposición Vichy, hechos a la medida del sátrapa y de sus cómplices. Ahora bien, ¿qué es lo que ha visto Venezuela hoy? Ha visto a la satrapía, al régimen, a la dictadura, como lo querramos llamar, sentados entre ellos en una conversación en familia. Eso es lo que vimos hoy. La oposición de verdad, la oposición que se opone, la oposición que con firmeza ha levantado su voz, está aquí y sigue más firme que nunca frente a las propuestas que ha hecho nuestro presidente Juan Guaidó, que son unas propuestas serias y que tienen como objetivo poner cese a la usurpación, como hemos visto hoy en el írrito documento firmado por ellos mismos, que se parece mucho, por cierto, a aquel documento de Dominicana, que cuando la oposición se negó a firmar, lo firmó Jorge Rodríguez él solito. Pues bueno, así hicieron más o menos hoy, solo que esta vez buscaron a unos payasos para que firmaran con Jorge. Entonces ese documento, firmado entre ellos mismos, tiene como objetivo el sostenimiento de Nicolás Maduro en el poder. Y tiene otro objetivo adicional: realizar unas írritas elecciones, es decir, otro fraude electoral para pretender acabar con la Asamblea Nacional. Pues ni una cosa ni la otra la vamos a permitir. Las propuestas que se han hecho desde la única y verdadera alternativa democrática son bastante claras. Y como ha adelantado el diputado Berrizbeitia, pasaban incluso por el hecho de que se exigía que se separara del cargo que usurpa el señor Maduro, hasta
la propia separación del cargo de la presidencia interina de la República del presidente Guaidó para facilitar un proceso democrático electoral donde no se utilizara el poder para acceder al poder, porque así somos los demócratas y en eso creemos pues con firmeza. Y mientras ello ocurría, se estaba proponiendo el establecimiento de una especie de junta de gobierno donde participaran todas las fuerzas políticas de Venezuela, incluyendo a la propia Fuerza Armada Nacional. Lo que ha ocurrido hoy es evidente que el régimen le tiene miedo a la designación de un verdadero Tribunal Supremo de Justicia libre y democrático designado conforme manda la Constitución, que le tiene miedo también a la designación de un Consejo Nacional Electoral designado conforme manda la Constitución, independiente, pues, de esos que no tienen carné político para acceder a los cargos. Estas son las propuestas que pusimos sobre la mesa los demócratas de este país para salvar a Venezuela de la peor crisis humanitaria que hoy atravesamos, y son las propuestas que ha rechazado el régimen de Maduro, que evidentemente tampoco quiere poner en marcha un verdadero plan de reestructuración económica que contribuya a la salida de la crisis en Venezuela, como lo es el Plan País, que ha puesto también de manifiesto no solamente la Asamblea Nacional, sino todas las fuerzas que somos oposición de verdad, como es el único COPEI, el COPEI legítimo, el COPEI que está reconocido por OTCA, que nos acompaña hoy su secretario general Robert García, o como todos los partidos políticos que nos encontramos presentes hoy aquí y que hacemos vida dentro del Frente Amplio. De tal manera que dos mensajes muy claros. El primero, de tranquilidad al país, porque ninguno de los partidos políticos, ninguno de los diputados legítimos de la Asamblea Nacional, nadie de los que ustedes han visto haciendo verdadera oposición a lo largo de estos años se va a prestar para esa marramucia que pretenden hoy imponernos. Ninguno de nosotros se doblega ni da su brazo a torcer. Y en segundo lugar, un mensaje claro de esperanza, porque esto no es más que la evidencia clara y firme de que el régimen está caído. Esa es la verdad, porque no tienen apoyo popular, porque no tienen a nadie que los respalde y por eso tienen que valerse de cómplices disfrazados de otro color, con mascaritas de colores, para hacerle creer al país que hay una oposición que los respalda. Hoy, la verdad es que esa cosa que firmaron entre ellos mismos no goza del respaldo de las fuerzas políticas democráticas, no goza del respaldo de las fuerzas sociales, no goza del respaldo de la sociedad civil agrupada en el Frente Amplio, pero por sobre todas las cosas, no goza del respaldo del pueblo de Venezuela. Y quienes hoy le dan la espalda al pueblo de Venezuela, pues sencillamente no lo representan, y siéntase pues ese pueblo representado en la legítima Asamblea Nacional, que va a seguir dando la cara y va a seguir dando la batalla. Firmes y claros, porque Venezuela merece que luchemos por ella y que no la abandonemos, y es lo que nosotros estamos haciendo hoy acá. Lo hacemos acá a través de nuestros partidos políticos, pero también lo haremos en la Asamblea Nacional. ¿Que vuelven a la Asamblea? Pues bueno, como dice Carlos Eduardo, nadie les dijo que se fueran. Bien vagos han sido, que no han cumplido con su trabajo a lo largo de todo este tiempo que hemos nosotros levantado esa Asamblea Nacional, a pesar del cerco al que han pretendido someternos. Nadie les dijo que se fueran. Vengan, pero vengan a trabajar por el pueblo y por la gente, por este país que se muere de hambre. Y por cierto, nosotros no podemos dejar de destacar una de las cosas que a mí me pareció más impactante del bodrio ese que vimos hace rato. Hablan de niños felices en las escuelas. ¡Caramba! Jorge Rodríguez, ¿cómo se nota que tus hijos ni siquiera viven aquí? Porque la verdad verdadera es que hoy los colectivos paramilitares armados dispararon armas de fuego frente a la Fuerza Armada, frente a la Policía Nacional Bolivariana, en la manifestación pacífica de los maestros que están pidiendo reivindicaciones sociales y laborales para poder cumplir con la labor más importante que tiene un ciudadano, que es la de enseñar al verdadero futuro de Venezuela. Así que vergüenza les debería dar por esos maestros, por esos niños, por esa Venezuela que hoy sufre, que hoy llora, pero que sobre todo quiere volver a sonreír. Nosotros vamos a seguir trabajando y dando la batalla, porque bien vale la pena luchar por una Venezuela que está muy cerquita de ver la libertad. Uno sería el retorno de la bancada de
Fíjate, no sé cuántas preguntas más hay, pero las respuestas las vamos a dividir entre el diputado Berrizbeite y yo. Entonces, yo voy a responder las primeras y luego va a cerrar las respuestas el diputado Berrizbeite. En primer término, evidentemente, es el reconocimiento de la Asamblea Nacional, pero un reconocimiento parcial. A todo evento nosotros no necesitamos que ellos nos reconozcan o nos dejen de reconocer. Nosotros fuimos electos por el pueblo y el pueblo nos reconoce y para defender al pueblo estamos ahí. Que ellos nos reconozcan o no, francamente es su problema, ¿no? Pero a todo evento es evidente que sigue existiendo la Asamblea Nacional para ellos, a pesar del cerco al cual nos han sometido. Por lo demás, quiero aclarar lo siguiente. La bancada, que me imagino que se irá a inscribir en la fracción de Maduro, porque dijeron el gobierno y sus fuerzas aliadas. Así dijo Jorge Rodríguez hoy. Me imagino yo que estas son de las fuerzas aliadas. La fracción de Cambiemos tiene solamente 6 parlamentarios y la fracción de Avanzada Progresista no tiene diputados. Esa es la verdad. Los partidos que allí estaban no tienen diputados, sino solamente Cambiemos, que sí tiene 6 parlamentarios. Los otros no tienen diputados, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Por lo demás, cualquier ente electoral, en Venezuela se llama Consejo Nacional Electoral, para que sea designado conforme manda la Constitución y la ley, tiene que hacerlo solamente por la Asamblea Nacional. Si está designado por otro ente distinto, es un órgano usurpador y no puede convocar elecciones. Puede hacer fraudes como las del 20 de mayo, a las que se prestaron esos mismos cómplices o fuerzas aliadas, ¿fue que las llamaron, Carlos Eduardo? Fuerzas aliadas que estaban hoy ahí, evidentemente es un juego de dominó entre ellos mismos, ¿no? Entonces, entre ellos mismos se entenderán. Pero la realidad es que para que el Consejo Nacional Electoral sea designado de manera legal, tiene que serlo únicamente por la Asamblea Nacional y conforme a lo que manda la Constitución y la ley. Su apreciación y su mensaje a la población en medio de esta coyuntura, cuando hay gente que también está confundida cuando ve en los canales nacionales a Jorge Rodríguez y a estos sectores de oposición firmando un acuerdo. Fíjate, yo creo que el país a estas alturas, después de 20 años aguantando esto, no tiene un pelo de tonto, ¿no? El país sabe quién es quién en nuestra Venezuela. Y el país tiene muy claro quién es COPEI, por ejemplo, y quién es la oposición, por ejemplo. Y el país nos conoce a todos los que estamos sentados aquí. Y sabe perfectamente qué representamos y a quiénes representamos, y sabe perfectamente que del otro lado lo que están viendo son eso que ellos llaman fuerzas aliadas. Es decir, todos rojos rojitos, unos con punticos de un color y otros por otro, pero el país no es tonto y sabe perfectamente que si dentro del grupo opositor no se encuentra la Asamblea Nacional y dentro del grupo opositor no se encuentra Juan Guaidó, eso no es la oposición, eso es cualquier otra cosa. Y lo segundo, que me parece súper importante, es que tú has descrito a una oposición democrática. Para quienes se han empeñado en decir que nosotros somos golpistas, terroristas y fascinerosos, pues fíjate que tú nos has descrito en una palabra: queremos elecciones. Pero ¿cómo elecciones? Queremos elecciones libres, queremos elecciones donde cada voto cuente, donde podamos elegir, unas elecciones que sean dirigidas por un ente rector, por un Consejo Nacional Electoral que sea verdaderamente independiente e imparcial, unas elecciones donde podamos contar los votos, donde tengamos partidos políticos, porque todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros tiene partido, ninguno, no hay de allá para acá. Un Nuevo Tiempo, la tarjeta anulada. Voluntad Popular, tarjeta anulada. Proyecto Venezuela, tarjeta anulada. Encuentro Ciudadano me dijeron, miren esto no es la primera vez que lo voy a decir en público. Si usted participa en las elecciones, tiene tarjeta. Dijimos, no tenemos tarjeta. COPEI, secuestrado por el TCJ ilegítimo, por el CNE y por todo el mundo. Primero Justicia, tarjeta anulada. Y Encuentro Ciudadano, que cierra el diputado Loaiza, y atrás también
Todos los partidos políticos, perdónenme que no les puedo mirar a todos, pero aquí todos somos partidos políticos. La causa R está aquí sentada, la tarjeta anulada. Todos nosotros, no tenemos, y perdónenme mis compañeros que no sé que no los estoy nombrando, 27 organizaciones políticas tenemos las tarjetas partidistas anuladas. ¿Qué elección es esa? La enorme cantidad de posibles candidatos a una eventual primaria el día que las haya, porque puede haberlas algún día dentro de 10 años, 15 años, no importa, cuándo, mañana, pasado mañana, hay inhabilitados. Entonces, esas no son elecciones. Ahora, si lo que quieren es tratar de ponernos de nuevo un mecanismo de chantaje o cualquier otro mecanismo de fuerza para que nosotros nos veamos obligados a ceder frente a un chantaje, eso no va a ocurrir. Nosotros vamos a seguir luchando con toda la firmeza que sea necesaria para el cese de la usurpación, porque además has dicho una cosa muy, muy clara. El presidente Guaidó cuenta con el respaldo de toda la comunidad internacional, de más de 60 países que lo reconocen. Y por cierto, quiero destacar lo siguiente, que creo que también es importante informarlo. Hoy habían invitado al cuerpo diplomático a una reunión en Casa Amarilla. Cuando vieron de qué se trataba y que era una especie de trampa que les había entendido, se pararon y se fueron. Esa es la verdad. Entonces, no cuentan con nadie, con ningún demócrata, al menos seguramente Kim Jong-un los respalda y qué sé yo, un par de sátrapas más por ahí, pero del resto el mundo democrático no los reconoce. Dicho esto, le cedo la palabra al diputado Berrizbeita para que continúe con las preguntas. Yo quisiera agregar a tu pregunta que hay que refrescar algo, ¿no? En Venezuela hay un presidente usurpador en Miraflores, porque por lo que sabemos todos los venezolanos y por lo que sabe la comunidad internacional, fue electo en unas elecciones fraudulentas. Y hay un presidente encargado legítimo. Así será la desesperación del régimen que mañana se van a incorporar en la Asamblea Nacional. Al incorporarse y sentarse en su curul, que nunca se han debido ir, están dándole el apoyo a la institución, a su presidente de la Asamblea Nacional y a su vez presidente encargado de Venezuela. Aquí quien los que están desesperados son ellos. No nos equivoquemos. Ahora, aquí nadie dijo que el cese de la usurpación iba a durar 90 días, 120 días. Todos los que estamos aquí, el país entero quisiera que Maduro hiciera sus maletas hoy y se fuera. Pero estamos en el último trimestre de este año y estamos en la última recta con un líder que se llama Juan Guaidó y que seguirá siendo el presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela. No nos equivoquemos, quienes están desesperados son ellos. Los que están entrampados son ellos. Lo triste es que Venezuela está en desbandada, es un país que no tiene conducción, un país que lamentablemente está sufriendo por primera vez en su historia republicana, bueno, un salario de $2 mensuales, y mientras tanto se sigue aferrando al poder el señor Maduro, del régimen del señor Maduro, como hacen todos los dictadores. Al país entero. Aquí no hay vuelta atrás. La Asamblea Nacional seguirá teniendo su presidente, el que es reconocido por el país, por la institución y por la comunidad internacional. El problema lo tiene Nicolás. Si ellos quieren convocar unas elecciones fraudulentas, que la convoquen, que se siga hundiendo en el foco de la oscuridad y en el foco de las violaciones de los derechos humanos y de la democracia modernas del mundo. Él es el que tiene el problema. Por cierto, Acción Democrática está ahí y tampoco tiene tarjeta, me dice. Si hay alguna pregunta. Bueno, por supuesto. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente la montaron fraudulentamente porque como no son demócratas no querían estar en la Asamblea de minoría, pues se acostumbraron durante 20 años a hacer y deshacer del país y montaron ese parapeto. Ahora es un problema que tienen ellos, ese parapeto que está montado ahí. Es su problema.
Sí, es problema ni del país ni de nosotros. Primero porque nosotros no convalidamos esa asamblea, eso no existe para nosotros. Verán ellos, ese es su problema. ¿Qué le van a decir ellos a los que le siguieron ellos y que le iban a reformular la Constitución ilegalmente? Lo que les repito es que con el regreso de los diputados del régimen a la Asamblea Nacional están dándole el aval a la única institución democrática que tiene el país, que es la Asamblea Nacional, y dándole el aval al presidente Juan Guaidó como presidente de la Asamblea y presidente interino. Y repito, todo lo que se hizo es para proteger, todo eso que hicieron es para proteger a Nicolás Maduro, porque no quieren que se vaya del Miraflores para seguir haciendo lo que han hecho con Venezuela, que es destruirla, y el país no aguanta absolutamente más. Sí, no tenemos todavía idea de cuáles serán las próximas. ¿Okay? Lo que sí es importante es que estén bien pendientes de esa buena sesión mañana en la Asamblea Nacional con el regreso de los diputados del PSUV. Los esperaremos y los aplaudiremos. Que entren, que cojan la vía democrática, la línea democrática, que es el Parlamento. Teníamos razón, le dijimos hace años que se regresaran, que ese era el foro democrático del país, y que vengan. Bienvenidos. Y el presidente de la Asamblea Nacional le dará la bienvenida a los diputados del régimen. Muchas gracias. Bien, escuchamos declaraciones durante una rueda de prensa por parte de integrantes del Frente Amplio Venezuela Libre, que fue enmarcada por la diputada a la Asamblea Nacional Delsa Solórzano, el diputado Carlos Berisbeitia y el secretario general nacional de COPEI Legítimo, Roberto García, quienes el día de hoy se pronunciaban ante la situación que se acontecía luego de que los denominados partidos opositores minoristas firmaran un acuerdo en la Casa Amarilla con representantes del régimen de Maduro. Esta es parte de la información que manejamos desde la ciudad de Caracas, reportó Andrea Espinosa Martínez para BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.